por esta oportunidad para platicar con todos ustedes acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. De hecho, por eso se llama así la presentación, ¿qué pasa? Porque me imagino que es una duda que todos tenemos, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en México, qué está pasando este año que resultó tan raro y finalmente qué puede pasar. Esto es de lo que quiero platicar con ustedes, empezando obviamente por lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en este momento? Bueno, hay que empezar por un punto de partida muy importante. Los seres humanos no son capaces de entender la realidad. No podemos, no estamos hechos para eso, no entendemos lo que ocurre. Para poderlo hacer, nos tenemos que inventar cuentos, historias, narraciones con las cuales darle sentido a lo que estamos viviendo todos los días. Es sobre estos cuentos que nosotros funcionamos y para que el cuento sea común, para que todo el mundo participe de la misma narrativa, es necesario comunicarlo a los demás. De manera que cuando la tecnología de comunicación cambia, necesitamos cambiar el cuento sobre el que vivimos porque de otra manera dejamos de entender todo. Y cuando no entendemos, nos angustiamos, nos da miedo, nos enojamos. Y eso justamente es lo que está pasando en este momento en todo el planeta. No es nada más un fenómeno que vivamos en México. En los últimos 500 años hemos vivido distintos momentos con distintos cuentos, porque las tecnologías de comunicación cambiaron de manera significativa en ese lapso. Llevamos 3 ciclos completos en los que nos hemos movido del miedo, la angustia, a los sentimientos, a la razón, la estabilidad, el crecimiento, el comercio. Y estos ciclos están asociados precisamente a los cambios de las tecnologías comunicacionales. Inventamos la imprenta por allá del siglo XV y esto nos permitió ir acabando con cuentos milenarios, cuentos asociados a la religión, todos ellos. La idea de Dios, que era pues la más importante, era hegemónica, se vuelve una idea más cuando lo que tiene uno es una imprenta que puede producir cientos o miles de ideas distintas y diseminarlas. A partir de ese momento, la religión empieza a perder terreno, pero antes de hacerlo, se van creando comunidades alrededor de la idea religiosa, alrededor de cada una de las ideas religiosas que aparecen en ese entonces. Y el problema que tenemos es que los seres humanos no podemos vivir en comunidades grandes. Estamos hechos para vivir en comunidades pequeñas de no más de 150 personas. Perdón. Entonces, cuando en la comunidad queremos construirla con grupos muy grandes, no funciona. Y el resultado siempre es pobreza, autoritarismo y violencia. Después de eso, nos volvemos a ordenar, volvemos a pensar con calma y empezamos a construir una sociedad más exitosa. Esto ocurrió en este primer ciclo por ahí de mediados del siglo XVII, alrededor de ideas como las de Spinoza o de Locke, digamos el protoliberalismo, y alrededor de ello pues empezamos a construir un mundo que funcionaba. Ustedes lo conocen ahora como el periodo de la Ilustración. Cuando aparecen los periódicos, volvemos a tener un gran cambio en nuestra forma de comunicarnos, porque el periódico era, en ese entonces, prácticamente información en tiempo real. Para ustedes hoy, pues esto es absurdo, ustedes tienen información en tiempo real con las redes, pero en aquel entonces, estar enterado en la misma semana de lo que ocurría en París, en Moscú, en Berlín, en Londres, en Roma, era una cosa increíble. Al mismo tiempo que aparecen los periódicos, aparecen los cafés. Y en estos lugares empiezan a discutirse las ideas nuevas, la política, y esto lleva a una transformación total que convence a los seres humanos de construir otra vez comunidades, ahora alrededor de ideas de la naturaleza, como las que planteaba Rousseau. Y el resultado, como siempre, pobreza, autoritarismo y violencia. Eso fue la Revolución Francesa, aunque ahora la veamos con ideas románticas. Se tranquiliza el mundo a mediados del siglo XIX y tenemos un segundo intento liberal, ahora alrededor de las ideas de John Stuart Mill, alrededor de la ciencia, construyendo alrededor de la globalización que permitió la existencia de un solo país que controlaba el mundo entero, que era la Gran Bretaña, y ahí estuvimos hasta que se nos ocurrió inventar otra tecnología comunicacional, los medios masivos, el cine y la radio. Y alrededor de estos medios masivos volvemos a construir
otra vez ideas diferentes. Es el cine el que construye a Hitler, a Stalin, a Mussolini, a estos grandes autoritarios que nos llevan otra vez a inventar comunidades ahora alrededor del Estado. Ya saben el resultado: pobreza, autoritarismo y violencia. Nos volvimos a tranquilizar por ahí del 68 y de allá para acá vivimos una época que ahora llamamos neoliberalismo, el tercer liberalismo. Y este neoliberalismo todo el mundo se queja de él, pero pues en realidad en ese periodo es cuando logramos construir la mayor cantidad de riqueza en el planeta, redujimos la pobreza al nivel más bajo en toda la historia humana y multiplicamos la democracia. Pero el problema es que otra vez dejamos de entender, porque aparece un nuevo sistema comunicacional, las redes sociales. Y mientras lo entendemos, nos angustiamos. Y nos angustiamos porque no tenemos una idea de cómo vivir con esta nueva tecnología comunicacional. Y lo que hacemos es lo que hemos hecho en las 3 ocasiones anteriores: tratar de construir una comunidad. Ahora lo estamos haciendo alrededor de identidades, de características de nacimiento, el color de la piel, el género, la preferencia sexual, incluso la religión, que si bien no es un asunto del nacimiento, se aprende en la primera infancia. Esta circunstancia es la que nos angustia, y cuando nos angustiamos y tenemos miedo, lo que queremos es protegernos, agruparnos con los que son como nosotros. Por eso estas comunidades. Y estas comunidades se crean alrededor de ideas que ya teníamos por ahí. Ahora estamos usando unas ideas muy raras creadas fundamentalmente por los franceses a mediados del siglo pasado, que llamamos posmodernismo, ideas bastante absurdas, pero que hoy se volvieron de moda. Entre ellas esta cuestión de que nada puede ser verdad, de que no podemos tener acceso al conocimiento real y por lo tanto todo vale, y entramos al periodo de los fake news y de la angustia. Y cuando uno se angustia, lo que quiere es un líder que resuelva los problemas. Y empezamos a elegir a este tipo de líderes que podemos llamar macho alfa, es decir, personajes agresivos, imprudentes, irresponsables que nos van a ayudar a vivir mejor. Esto es evidentemente falso, pero es lo que creemos y lo hemos hecho en todas las ocasiones que les platicaba. En el siglo XVI estos líderes eran personas como Lutero, Calvino, Julio II, Carlos V, que eran sin duda machos alfa, irresponsables y violentos. Y lo mismo hicimos en el siglo XVIII con Danton, Robespierre, Napoleón, en el siglo XX con Hitler, Mussolini, Stalin, y en este siglo no les digo con quién. Ustedes sabrán de quién estoy hablando, no necesito mencionarlos. Son estos líderes irresponsables que nos están complicando más la vida, pero que la gente elige porque tiene miedo. Estos intentos de vivir en comunidad no funcionan, les digo, porque no podemos vivir en comunidades mayores a 150 individuos, no nos da la cabeza, estamos limitados a grupos de ese tamaño. Si queremos vivir en grupos más grandes, necesitamos estructuras, mercados, gobiernos, y no podemos vivir como si todos fuéramos hermanos, como si todos quisiéramos exactamente lo mismo. El mundo cambia en estos 500 años que les he platicado, y el origen creo que es esta pintura que están viendo ahora en su pantalla. Este es el matrimonio Arnolfini, una pintura de Jan van Eyck, pintor flamenco del siglo XV. La pintura es de 1434, y lo valioso de esta pintura es que no es una anunciación o una natividad o una crucifixión, no es un tema religioso, y tampoco es un príncipe o un rey o un general, no es un tema militar. Lo que están viendo es una pareja de burgueses. Y esta pintura es importante porque en el siglo XV, por primera vez en la historia, logramos darnos cuenta que hacernos ricos de manera individual es algo legítimo. Esto no había existido antes. En el mundo, en cualquier ocasión que ustedes querían hacerse ricos, el Estado o la religión, fuera el Estado que fuera o la religión que fuera, acababa con ustedes. No podía uno ser rico de manera independiente. Los primeros que logran hacer esto de manera estable son los flamencos, los Países Bajos en el siglo XV. Y en el siglo XVII, con la revolución de 1688, se logra la gran transformación de esta idea en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y a partir de ese momento esto se mueve al resto del mundo, para que lo vean con más claridad. Este es el ingreso por habitante en Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido. El nombre va cambiando en el tiempo, desde el siglo XIII. Y miren ustedes lo que ocurre. Al principio de la gráfica, lo que tenemos es lo de siempre. El siglo XIII, XIV, XV, XVI,
no hay cambio, no hay crecimiento económico. La gente vive más o menos igual, a veces un poquito mejor, a veces un poquito peor, pero en esencia es lo mismo. ¿Cuándo cambia esto? Cuando llega la idea de Países Bajos de que hacerte rico es algo legítimo. Y a partir de ese momento, la tecnología empieza a ser útil. ¿Por qué la revolución industrial ocurrió en Gran Bretaña? ¿Que no fue China la que inventó todo? La pólvora, la brújula, el papel, la imprenta, todo lo hicieron los chinos. Pero en China no hay revolución industrial. ¿Por qué? Porque en China, si alguien quería hacerse rico de manera privada, el emperador le cortaba la cabeza y se acabó la discusión. Y esa no es una buena idea. En cambio, en Gran Bretaña, hacerte rico es legítimo a partir del siglo XVII. Y si hacerte rico es legítimo, entonces las ideas de los chinos, de los alemanes, de los franceses, de los italianos, de los mismos ingleses, todas sirven. Y las empiezas a utilizar. Y esa es la revolución industrial. Y a partir de ese momento, ¡pum!, la explosión, el crecimiento exponencial. Vean el ejemplo de China hoy. China hoy es la segunda economía más grande del mundo, medido en dólares corrientes. En 1970, hace 50 años, era el país más pobre del mundo. ¿Cómo se movió de ser el país más pobre a ser prácticamente el más rico? Por una simple frase de Deng Xiaoping en 1980, que es: hacerse rico es glorioso. Y a partir de ese momento los chinos dicen: dale mano. Y lo que tienes es un crecimiento extraordinario. Este es un asunto mental. Y en el momento que cambia la mentalidad, cambia todo. Miren ustedes lo que ocurrió con la pobreza en el mundo en los últimos 2 siglos. En 1820, el 90% de los seres humanos vivía en la miseria, en pobreza extrema. Y así había vivido la humanidad toda su historia prácticamente. De 1820 en adelante las cosas cambian. Y lo que logramos en 150 años es reducir esa pobreza a la mitad. Y en los últimos 50 años, estos del neoliberalismo, la volvimos a reducir en la misma proporción. Nunca habíamos estado mejor que como estuvimos durante los últimos 50 años. Sin embargo, pues uno se enoja, ¿no? Y uno se pone nervioso y no entiende por qué. Bueno, la razón es que ya no estamos entendiendo el mundo. Y el cambio en el mundo ocurre en los últimos 20 años. En mi opinión, el gran cambio empieza con este programa que se llamó Big Brother. Ustedes a lo mejor ya no lo conocen. Es un programa que se inventa en Holanda, Países Bajos, en 1999 y cambia por completo la comunicación. Es el primer programa que le narra a la gente lo que cree la gente que vive. Pero además es interactivo. Ustedes podían hablar por teléfono para votar por uno u otro de los participantes en este juego. A partir de ese momento empieza la interactividad, que se vuelve extraordinaria con la aparición de las redes sociales que hoy tenemos en 2006. Y cuando en 2009 tenemos la gran recesión, esta gran caída del sistema financiero mundial, la gente dice: ya no entiendo nada. Y a partir de ese momento empezamos a tener miedo. Y esto se convierte en 2015 en una transformación política. La aparición de partidos políticos totalmente nuevos, totalmente orientados a explotar el miedo de la población. Cinque Stelle en Italia, Unidos Podemos en España, el Brexit, Donald Trump, Andrés Manuel, Bolsonaro, todos estos líderes son resultado de este momento de miedo. Y todos se quejan de que el neoliberalismo fue una tragedia, a pesar de lo que acabamos de ver. Fue el espacio en donde mejor hemos vivido en toda nuestra historia. ¿Qué es entonces lo que pasa en México? Bueno, primero entender por qué ganó López Obrador la presidencia y qué es la transformación que está llevando a cabo. ¿Por qué ganó López Obrador? Bueno, yo creo que ahorita debe estar clarísimo con lo que acabamos de hablar. López Obrador había ganado el sur de México en todas las elecciones presidenciales que participó, en 2006, en 2012 y en 2018. La diferencia fue que en 2018 ganó el resto del país también. ¿Por qué lo logró? Pues la primera explicación que yo tengo es por lo que está pasando en el mundo. Exactamente la misma razón que llevó a una cantidad importante de estadounidenses a votar por alguien como Donald Trump, llevó a muchos mexicanos a votar por alguien como López Obrador. Tienen miedo, quieren un líder que se note fuerte, autoritario, que los salve del problema. Como ya sabemos, no lo salva, pero la gente sí lo cree y vota por ellos. Segunda razón, las reformas estructurales que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto, que fueron exitosas. ¿Cómo sabe uno cuando una reforma es exitosa? Cuando de inmediato genera una reacción y no puede generar al mismo tiempo una base de apoyo.
una buena reforma lo que está haciendo es costarle a un grupo de gente y esa gente se enoja y reacciona contra ella. Por ejemplo, la reforma educativa le costaba mucho a los sindicatos de profesores y lo que hicieron estos sindicatos fue organizarse, ir a hablar con Andrés Manuel, ofrecerle su apoyo a cambio de que si ganaba, quitara la reforma educativa. Eso exactamente ocurrió. Y lo mismo pasó con los petroleros, y lo mismo pasó con distintos grupos que se habían visto dañados por estas reformas estructurales que se unieron para apoyar a López Obrador. Hay una tercera razón que todo el mundo piensa que es la más importante, que la gente estaba harta del PRI. Está bien complicado saber esto, porque en buena medida los que votaron fueron jóvenes como ustedes, que no habían conocido al PRI. Si pensaban que Peña Nieto del PRI es que no conocieron lo anterior, que es una cosa bastante diferente, sin duda con defectos, pero no es eso para mí la explicación más importante. ¿Qué está haciendo entonces ahora el señor presidente con su transformación? Bueno, lo que él ofrece es regresar al pasado. Hay muchas personas que creen que López Obrador está tratando de construir un país comunista o algo así. Yo no coincido. Yo trabajé con él hace muchos años, hace 24 años, antes de que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue presidente del PRD. Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me buscó y me dijo, oye, no le echas una mano porque no entiende nada. Y entonces fui como su asesor económico cuando él era presidente del PRD, Andrés Manuel, un año y medio. Y les puedo decir que a él eso del comunismo, el socialismo no le llamaba la atención, no le gustaba Cuba, no le gustaba la nueva trova, o sea, no es un personaje con ideas comunistas, es una persona que cree que lo mejor que ha habido fue México en 1970. ¿Por qué cree eso? Porque pues él es originario de Tabasco, vivió allá de niño, de joven, y la primera vez que ve la civilización es cuando llega a estudiar a la Ciudad de México a principios de los 70 y lo que ve lo deja maravillado tanto que allá quiere regresar. Y lo que él vio en ese entonces fue un presidente todopoderoso, ocurrente, que era el señor Luis Echeverría, y una economía que dependía del petróleo, que era un activo nacional. Y eso quiere rehacer. Esto fue un fracaso en 1970. Ese es el origen de los grandes problemas de México en las siguientes décadas. El gobierno de Luis Echeverría y el de López Portillo, centrados en presidentes autoritarios, todopoderosos y muy ocurrentes, y en un petróleo que nunca sirve para hacer rico a nadie. El resultado, insisto, fue muy malo en aquella época, ahora va a ser peor. Pero pues eso es lo que él quiere. López Obrador no es una persona muy brillante, no tiene gran capacidad, no tiene visión estratégica, él funciona muy bien en el día a día y por eso hace la mañanera, para cada mañana ir inventando un tema nuevo sobre el cual discutir, con el cual tapa los problemas que abrió la semana anterior o el día anterior. Por ejemplo, hoy en la mañana puso su lista de los periodistas que lo critican y con esto lo que quiere es distraer de los problemas que tenemos en muchas áreas, pero también ir señalando quiénes son los enemigos, y esto es un problema muy serio para el funcionamiento de una democracia. La capacidad de López Obrador es destructiva, no tiene capacidad de construcción. Entonces sí ha ido destruyendo muchas cosas, pero pues no hemos visto nada que se construya a cambio y esto nos va complicando la vida. Miren ustedes lo que ocurrió con la economía antes de que llegara el bicho. En 2018 así crecía la economía mexicana. Este es el crecimiento de la economía mexicana de enero a octubre de 2018. ¿Ven? Crecíamos 2,5% promedio en ese periodo y mucha gente se quejaba de que era poco. Pues sí, sí era poco, pero después fue menos, porque en el momento que al señor presidente se le ocurre cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que pasa es lo siguiente. Esta rayita anaranjada la paro en febrero de este año para ya no incluir el efecto del bicho. Y vean ustedes la caída. Es decir, sin necesidad de la pandemia, pasamos de crecer 2,5 a crecer -1. Y todo por decisión del gobierno. No hay nadie más a quien culpar de esto que están viendo en su pantalla. Fue una decisión del gobierno la que nos llevó para allá. Bueno, ¿qué está pasando ahorita en el mundo en este año tan extraordinario? Bueno, la pandemia, la depresión económica y el cambio geopolítico. Primero la pandemia. Nos enteramos de ella a inicios del año, primeros días de enero, y lo que hicieron en Asia para responder a esta crisis fue lo que ahora sabemos es la mejor solución. Muchas seguimiento de contactos y cubrebocas. Eso hay que hacer. Con eso se reduce significativamente el riesgo. Si no lo hace uno a tiempo y hay un brote, bueno, ahora sí todo el mundo se esconde en su casa,
nos esperamos hasta controlar el contagio y después de eso nos regresamos al paso 1. Muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas. ¿Qué hicieron en Europa cuando se enteran del virus? Nada. Y entonces cuando llega el golpe los agarra distraídos, en particular en España y en Italia, y tienen un brote inmenso, un montón de personas que fallecen, y después de eso empiezan a controlar las cosas. Hoy están teniendo un rebrote, pero la diferencia es muy interesante. En el rebrote de hoy, que el número de casos se parece mucho a lo que pasó en marzo y abril, ya no hay una mortandad tan grande. Y esto es que ya aprendimos durante este tiempo a enfrentar al virus desde que aparece. Los médicos han ido seleccionando muy bien qué cosas pueden hacer y esto es una gran noticia. Pero si quieren ustedes no tener mayor problema, acuérdense, muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas. De esas tres cosas, la única que ustedes pueden hacer solitos son los cubrebocas, así que úsenlos, que es muy importante. En América hicimos lo mismo o peor que en Europa y por eso tenemos los países en donde hay más mortandad, Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Ecuador, una tragedia en América en general. Esto es el contagio, lo corté al 15 de septiembre, porque si no la gráfica siempre crece. Creo que ahorita ya andamos en 36 millones de personas contagiadas en el planeta. Y en términos de letalidad, es decir, cuántos de los contagiados se mueren, esto es lo que tenemos, los dos países que me parecen más importantes en número de muertos, una vez corrigiendo las fallas de información. Recuerden, en México se reportan las personas que murieron por coronavirus, nada más si se les hizo prueba y se sabe con certeza que de eso murieron, pero en realidad mueren prácticamente 3 personas por cada una que reportan, de forma que lo que tenemos que utilizar es el exceso de mortalidad para calcular bien cómo están las cosas y con base en eso hago este cálculo que ven en pantalla. México aporta por ahí de 12% de la mortandad mundial, Estados Unidos 16%, es decir, 1 de cada 8 personas que mueren en el mundo por coronavirus es mexicano y 1 de cada 6 es estadounidense. Es una cantidad muy considerable y ojalá y lo podamos resolver ya pronto. Nosotros nunca hicimos una buena contención, no hubo cuarentena propiamente hablando y nunca hemos hecho pruebas suficientes. Somos uno de los países que menos pruebas hace en el mundo y por eso no podemos resolver el asunto. ¿Qué hay que hacer de aquí en adelante? Lo que ya dijimos, muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas y si no, rebrotes continuos. Entonces en eso estamos ahorita. Si la vacuna llega a funcionar, yo creo que para la segunda mitad de 2021 más o menos vamos a empezar a tranquilizarnos, no antes, ¿eh? Si la vacuna puede ser que aparezca en noviembre o diciembre, hay que empezar a aplicarla. No es una cosa trivial conseguir de golpe 5,000 millones de dosis para repartir en el mundo. Y una vez que lleguen aquí, ¿a quién le vamos a dar primero? Obviamente al personal de salud, al personal de atención diaria, que uno no se acuerda, pero son importantísimos, policías, bomberos, la gente que recoge la basura, quien maneja el transporte, los que entregan cosas, esas personas necesitan la vacuna antes. Después los viejitos y los jóvenes van a ser los últimos. De hecho, creo que la Organización Panamericana de la Salud dice que ellos estiman que a lo mejor para después del verano próximo empezarán a vacunar jóvenes. Ya veremos qué ocurre. Ustedes vayan pensando que esto va a tardar y que hay que usar el cubrebocas. Entonces, el problema que tenemos es que esto afecta a la economía. Y afecta a la economía de una manera muy particular. Genera al mismo tiempo un choque de oferta y un choque de demanda. Esto es muy raro y los economistas no tenemos solución para eso. Tenemos solución para los choques de oferta y solución para los choques de demanda. Pero cuando las dos cosas ocurren juntas, pues es un problema. Entonces, lo que hemos visto en el primer periodo, digamos desde marzo hasta agosto, fue el choque de oferta y ahora estamos entrando al choque de demanda propiamente hablando. Esto se ve muy bien con esta gráfica de las manufacturas de Estados Unidos. Uso Estados Unidos porque este es nuestro cliente principal. Ustedes que están, muchos según me escuché, en Querétaro, en San Luis, en León, en Monterrey, pues lo que exportamos de estas ciudades se va fundamentalmente a esta industria manufacturera.
Entonces, si ellos tienen dinero, vamos a poder exportar. Si ellos no crecen, no vamos a poder exportar. Dependemos de nuestro cliente. Y observen lo que ocurre con nuestro cliente. Ahí está la gran caída de abril, que fue el punto más bajo para la manufactura en Estados Unidos, y luego el rebrote, la recuperación que no llega hasta arriba, no alcanza a llegar a donde estaban. Se quedó como a la mitad. Ahorita la industria de Estados Unidos anda en menos 8%. Bueno, hoy debe haber salido el dato, entonces ahorita corrijo, pero hasta el último que tenía yo, que era agosto, era menos 8% en comparación anual. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, si tenemos suerte, un comportamiento como el que ven ahí, una recuperación que prácticamente para fines del año próximo ya nos dejaría por donde andábamos. Si no nos va tan bien, será más bajita, pero fíjense cómo en ningún caso vamos a acercarnos al tamaño que tuvo la industria manufacturera en 2008, que fue el punto más alto que hubo. Y esto es importante tenerlo en mente porque la industria ya no crece tanto como antes. Ahora, como saben, las economías dependen de los servicios y esto significa una circunstancia muy complicada para el caso actual. ¿Qué va a pasar en términos geopolíticos? Primero, tenemos una dinámica muy seria para Occidente, que tiene que ver con lo que hemos estado platicando. Este miedo, esta angustia por las redes sociales es un fenómeno occidental. No ocurre de la India para allá, de la India para acá, sí. Y ahí es donde tenemos los líderes populistas. Y este populismo ha ido debilitando a Occidente y por la misma razón fortaleciendo a los países asiáticos del extremo oriente, es decir, China, Corea, pero también Vietnam y Tailandia y Malasia y Japón, etcétera, todo para allá. Segunda tendencia importante, el reacomodo por el fin de la era del petróleo. La era del petróleo se va a acabar muy pronto. No se va a acabar porque no haya petróleo, al revés, ahora hay más que antes. Lo mismo pasó con la edad de piedra. La edad de piedra no se acabó porque no hubiera piedras, ahí están las piedras. Se acabó porque ya no servían, era más útil hacer otras cosas. Bueno, lo mismo nos pasa con el petróleo. British Petroleum, por ejemplo, estimaba que iba a llegar al punto máximo la venta de petróleo en el mundo en 2033. Movieron ya esa fecha para 2028. Y estiman que en 2025 será el punto máximo de la demanda de petróleo como combustible. A partir de ese momento empezará a disminuir. Nos vamos a mover más rápido que antes por la pandemia, precisamente. Esta pandemia nos enseñó que estas cosas funcionan mejor que las otras. Es mejor comunicarnos vía Zoom que andar agarrando el carro y manejando 300 kilómetros. Y esto significa una gran reducción en el consumo de combustibles fósiles que además nos ayuda para el tema ambiental. Entonces, vamos para allá más rápido. Tengan en mente porque México también va para allá, aunque no se haya dado cuenta. Tercera tendencia, envejecimiento poblacional. Todo el hemisferio norte está envejeciendo. Esto significa Europa, China, Japón, Rusia, también Estados Unidos, que había compensado este envejecimiento con mucha inmigración. Pero ya ven que el señor Trump estuvo complicando esto, no sé bien qué va a pasar en el futuro, en 2 semanas sabremos quién gana en Estados Unidos y podremos empezar a pensar qué va a ocurrir en términos de inmigración. Y finalmente, la tendencia última es quién tiene la culpa de la pandemia. Los seres humanos necesitamos cuentos y queremos un cuento de por qué ocurrió esto, porque no se nos puede imaginar que esto fue así nomás porque sí. Alguien tiene que ser culpable. Y entonces Trump dice que este es el virus chino. Lo había dicho antes, dejó de decirlo, pero ahora que le dio a él, ya está otra vez loquito, diciendo, este es el virus chino, China tiene la culpa. China insiste que ellos avisaron con tiempo y que el problema es que los líderes populistas no hicieron nada. Entonces, en esa discusión estamos, vamos a ver en qué acaba. Acuérdense, los cuentos no tienen que ser reales, basta con que los crean. Y eso es de lo que se trata el proceso político en el que estamos hoy en el mundo. ¿Qué va a pasar? Para que ya no sientan feo, vean cómo se va aclarando la pantalla, para que vean un futuro más positivo, ya no negro, ahora va grisecito y ahorita mejora todavía. ¿Qué va a pasar con la pandemia, con la economía global, con la angustia y con México? Con la pandemia, ya sabemos, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo mismo, muchas pruebas, seguimiento de contactos, cubrebocas. Cuando nos aparezca la vacuna empezaremos a vivir más tranquilos, pero falta un rato. Entonces hay que acostumbrarse, vamos a seguir así como estamos ahorita,
Al menos otro semestre, yo creo, las autoridades del TEC nos dirán, pero tengo la impresión que va a ser difícil reactivar la relación completa todo el próximo semestre, a ver si para agosto del 21 ya nos podemos ver en vivo todos, y si no nos vemos por aquí, que está bien bonito, o sea, también funciona, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía global? Bueno, esta es una crisis especial, les decía, choque de oferta, choque de demanda, entonces no hace una forma de V, como sí ocurrió en la gran recesión, cayó y regresó prácticamente al mismo nivel muy rápido. Aquí no, aquí cae y ahí se queda, y de aquí vamos a movernos con la tendencia que traíamos antes, se va a ver como un escalón. Esto en el mundo en general, vamos a perder más o menos 5% del PIB mundial, creo que el Fondo Monetario acaba de decir que 4.4, más o menos 5, y de ahí empezamos a crecer otra vez. Entonces recuperar eso al ritmo que traía el mundo nos llevará un par de años, más o menos, al mundo. Esto no es igual para todos. Por ejemplo, estas cosas, economía digital, comercio electrónico, han tenido un crecimiento espectacular. En México, paquetería, mensajería, esta cosa, tienen crecimientos de más del 50%. Los mexicanos no querían usar comercio electrónico, no querían usar su tarjeta de crédito en la maquinita, le tenían miedo, ya aprendieron, no se van a regresar. Esto nos metió en una dinámica que Estados Unidos ya traía, en donde las grandes plazas comerciales empezaron a desaparecer en Estados Unidos frente a un competidor como Amazon y otros que venden de este tipo de cosas. Creo que eso ya entramos en México, y esto va a ser importante, ustedes que estudian administración financiera, para pensarlo hacia adelante. ¿Qué va a ocurrir con el valor de las extensiones comerciales? Es decir, las grandes plazas comerciales, que son un activo muy relevante, que normalmente se apalanca con créditos bancarios, pues ahorita va a tener problemas porque no se van a rentar los espacios. Y entonces eso va a significar una presión sobre los bancos. Y entonces los bancos necesitan ir guardando capital para poder cubrir créditos que van a recuperar. Y esto implica mucho manejo de la cuestión contable y financiera. Les digo para que estudien, porque se va a necesitar, no es nomás así de que yo decido y se resuelven las cosas, no. Este fenómeno tiene un golpe distinto, les decía, por sector. Los sectores que tienen que ver con servicios cercanos van a tardar más en recuperarse. Es el caso de hoteles, restaurantes, bares, centros nocturnos, cines, aviones y también educación. Entonces, aquí vamos a ver dificultades y necesitamos entender cómo ir resolviendo. La educación superior se puede resolver en parte con este mecanismo, así lo estamos haciendo, pero la educación básica no lo hemos logrado. Y ahí traemos un problemón, porque ya se perdió un año entero y vamos a perder probablemente otro ciclo escolar completo, y esto pues nos va a ir dejando atrás, Es un problema. Entonces hay que ir viendo qué hacemos. ¿Qué va a pasar con la angustia que tienen los seres humanos? Ahí va a seguir, La angustia no venía del bicho. A lo mejor con el bicho se multiplicó. Perdón. Por andar hablando mal del bicho es que le pasa a uno esto. La angustia venía de las redes sociales, ¿se acuerdan? De una nueva tecnología comunicacional que no sabemos cómo administrar. Perdimos la referencia que teníamos. El neoliberalismo que funcionaba bien, ya no le creemos. Y entonces, pues hablamos mal de ellos, pero no tenemos nada a cambio. Y no hemos encontrado cómo acomodar las cosas para poder funcionar adecuadamente. Entonces, en esa preocupación estamos. Van a estar creando comunidades alrededor de identidad, y esto no va a funcionar. Va a generar lo mismo, pobreza, autoritarismo, violencia. Lo pueden ver ya esto en Estados Unidos. Esto es la razón de muchos de los enfrentamientos que están viendo en ese país, en ciertas ciudades, que tienen que ver con grupos tratando de afianzarse, de hacerse comunidades. De un lado los supremacistas blancos, del otro lado los que son antifa, y esto no va a llevar a un resultado bueno. Esto va a significar violencia, ya lo está significando, y yo tengo la preocupación de que alrededor de la elección estadounidense esto pueda ser todavía peor. Entonces hay que estar atento. ¿Qué va a pasar en México? Bueno, el gobierno va a seguir destruyendo todo, porque pues es lo que saben hacer. ¿Cómo le hacemos para que no destruya? Pues hay que ayudarlos. ¿Cómo se les ayuda? Poniéndoles un contrapeso. La política es eso. La política es tener contrapesos para tener con quién discutir. Y una vez que discutes, llegar a decisiones que son mejores para todos.
Si tú no tienes nadie enfrente y tú decides solito, te vas a equivocar. Eso le pasa a cualquier ser humano, sin importar qué tan brillante sea. Todos nos equivocamos. Necesitamos hablar con otros para perfeccionar nuestras decisiones. Entonces, hay que ayudarlos. Vamos a ponerles un contrapeso. Y el único contrapeso factible que podemos construir en el corto plazo es una Cámara de Diputados en donde los aliados del presidente no tengan mayoría calificada como la tienen hoy, es decir, 2/3 de la Cámara. Esto lo podemos resolver en 2021, hay una elección de diputados federales y ahí hay que lograr que la mayoría de la Cámara no sea de aliados del presidente, para que entonces el presidente tenga alguien con quien hablar y pueda empezar a tomar decisiones más efectivas. Esta elección que viene es una elección local, diputados federales y 15 gobernadores, incluyendo, creo que a todos ustedes, no, León no, pero San Luis, Querétaro y Nuevo León sí están, van a elegir gobernador. Entonces, pues hay que ser lo que hay que decidir, cuál es el que mejor funciona. No piensen en términos nacionales, hay mucha gente que está pensando quién va a oponerse a López y quién va a ser el líder. No piensen en eso, ahorita no sirve para nada. Lo que tenemos que pensar es en términos locales, sobre todo en términos económicos. Esto va a ser muy relevante. Miren ustedes el escenario los escenarios que tenemos para adelante. Esta rayita amarilla es mía, es mi escenario. Este es el escenario del promedio general de los economistas, según lo encuesta el Banco de México. Y estos son los 3 escenarios del Banco de México. Esa también amarilla no le crean, ni el banco le crea esa. Las 2 buenas del banco son estas, son los 2 escenarios. Y vean cómo todos acaban más o menos en el mismo lugar. Y esto lo que significa es que se parecen mucho los... Ya. No, también a alguien se le ocurrió impedir mi presentación. Ya. Ahí está. Ya está, ya regresamos. Alguien se puso a jugar. Agarren al que estaba jugando y regañenlo. Bueno, ahí están los escenarios. Estos son los numeritos. Estos 3 primeros son míos. Estos son el promedio de los especialistas que consulta el Banco de México y son los del Banco de México. Voy a quitar los más extremos. El más feo mío porque está muy feo. El mejor del banco que nadie le cree y el peor del banco que está igual de feo que el feo mío. Entonces nada más me quedo con estos. Y vean, estamos todos más o menos igual. ¿Cuánto se va a contraer la economía mexicana? Por ahí de 10% este año. ¿Exactamente cuánto? No tengo idea, nadie sabe. Todos estimamos más o menos 10%. Algunos están en 10,5, 11, otros están en 9,5, 9, pónganle 10 para redondear, ya veremos. ¿Cuánto va a crecer la economía mexicana el próximo año? Pues hay desde los que están en 1,5, 2, hasta los que están en 3, 3,5. Entonces pónganle 3. ¿No? Eso es el comportamiento. ¿Qué va a pasar después? Pues un regreso a un crecimiento muy chiquito, abajo del 2%. De manera que la estimación general que tenemos, y el Fondo Monetario la acaba de confirmar, es que vamos a regresar al tamaño que teníamos en 2018 para 2024. El crecimiento de este sexenio va a ser 0. Esto significa que es un momento excelente para estar en la escuela, porque de cualquier manera ni chamba iba a haber. Entonces sigan estudiando ahorita, aprovechen esta circunstancia, prepárense bien, porque después va a haber crecimiento. El asunto es, ahorita estamos en un boquete terrible y vamos a tardar en hacerlo. Entonces, para que no se me angustien, las cosas van a ir mejorando un poco, no mucho, como pueden ver, pero ahí va para arriba esto. Y vamos a regresar a este nivel, pues hasta después del fin de este sexenio. Ese es en esencia lo que esperamos. Muchas personas dicen, ¿y por qué si está pasando esto, el presidente es tan popular? Bueno, miren, esta es la popularidad presidencial en México desde los tiempos de Vicente Fox. Estoy utilizando los datos que publica Oraculus.mx, ahí pueden ver datos de encuestas de muchos tipos, entre ellas esta. Y esta es la confianza del consumidor, según la mide INEGI. Y vean cómo se mueve más o menos parecido, salvo en los momentos de crisis. Aquí está la gran recesión, vean cómo cae la confianza del consumidor, pero la popularidad de Felipe Calderón se mantuvo. Y ahora nos está pasando algo muy parecido, en donde tenemos una caída de la confianza del consumidor y la
popularidad del presidente más o menos se mantiene. Está por abajo de cómo estaba. Y de hecho está por debajo de cómo estuvo Felipe Calderón o Vicente Fox en exactamente el mismo momento del sexenio. Entonces el señor presidente sí es popular, pero tampoco es una popularidad extraordinaria como la que sí tuvo a inicios de año. Vean, en febrero de este año era extraordinariamente popular. Ya nada más es popular como cualquier otro presidente mexicano previo. Entonces, bueno, ni se me preocupen demasiado por esto. Lo importante, decía yo, y cada vez vean cómo el fondo se va poniendo más atractivo, lo importante es, vamos a ayudar al presidente, vamos a echarle una mano poniéndole un contrapeso con el cual discutir. Ya sabemos que los partidos políticos quedaron muy golpeados en 2018, esta elección destruyó el sistema de partidos, PRI y PRD prácticamente no existen, Acción Nacional existe, pero es más pequeño, Movimiento Ciudadano no alcanzó a crecer, Morena, el partido del presidente, no es partido político. Hay de todo, es un frente donde todo el mundo se metió para ayudar a López a cambio de que López los ayudara a ellos y ahora no se pueden poner de acuerdo. Y el asunto está violento. Ustedes han visto ya el enfrentamiento entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado para ser los nuevos dirigentes de ese partido. Entonces, tampoco es que este partido vaya a funcionar muy bien, no tenemos partidos. ¿De qué depende entonces la oposición en México? De los gobernadores. Una cosa nueva que no existía antes, ustedes son jóvenes, nunca se habían fijado tal vez en eso, pero los gobernadores en México no participaban mucho. De hecho, tenemos gobernadores que más o menos toman decisiones solos en los últimos 22 años, desde 98, 97 para acá. Antes de eso ni siquiera podían tomar decisiones. Y ahora no solo toman decisiones solos, sino que se han decidido a enfrentarse al presidente para aportarle este contrapeso que, insisto, él necesita tanto. Entonces, alrededor de los gobernadores es como vamos a ir construyendo este contrapeso que va a servir. No alrededor de algún líder nacional, eso ahorita no tiene sentido. Ahorita lo importante es esta elección del 21, que es una elección local, para poder dar al presidente un contrapeso que le ayude a tomar mejores decisiones y que nos ayude a que este país funcione mejor. En suma, hay tendencias globales que no podemos impedir y hay que entenderlas y aceptarlas. Esas cosas así son. Que no quiero el bicho, pues sí, mano, pero ahí está. Que yo no quisiera que se acabara la era del petróleo, pues sí, pero se va a acabar. Entonces, estas cosas ni se enfrenten a ellas, no se puede hacer nada, son tendencias, hay que aceptarlas, hay que entenderlas. Hay que concentrarse en lo que sí puede uno hacer, ayudar a que este país funcione mejor, y la esencia para que este país funcione mejor es la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Es decir, que haya leyes y que se cumplan. Y para eso necesitamos que el poder no se concentre en una persona. Necesitamos los contrapesos, por eso son tan importantes. Por encima de todo esto, lo más importante es que aprendan ustedes a vivir en incertidumbre. El mundo es más incierto. El proceso de incertidumbre es lo que angustia a muchas personas. Yo quiero que lo vean de una manera distinta. La incertidumbre nos da una posibilidad. En la incertidumbre es posible crear. Es algo que uno no piensa, pero cuando todo se conoce, ya no se puede crear nada. Si ustedes quieren crear, necesitan que haya incertidumbre. De manera que cuando hay incertidumbre, lo que hay es una oportunidad extraordinaria para ser creativo. Sí, cierto, te genera angustia y esa angustia te pone nervioso y haces cosas raras. Ok, no lo veas como una fuente de angustia. Ve la incertidumbre como una gran oportunidad para crear cosas novedosas, distintas y exitosas. De manera que, véanlo de esta forma, uno no puede elegir los momentos que vive, uno puede elegir qué actitud toma frente a ellos. Y creo yo que la actitud correcta es esta: entender y aceptar lo que no puedes cambiar, lo que viene de fuera, las tendencias globales, concentrarte en lo que sí puedes hacer, que insisto es ayudar a construir un país con verdadero Estado de Derecho, aprovechando todo lo que han aprendido, pero por encima de todo, aprender que la incertidumbre no debe ser fuente de angustia, sino una gran oportunidad para crear. Muchísimas gracias a todos. Y ya quedó listo para sus preguntas y esto que me iban a hacer. Un momento, voy. Voy.
Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Antes de dar lectura a las preguntas, informamos a los asistentes que estén interesados en obtener su constancia de participación del Congreso, que en el chat encontrarán el link de registro para las unidades de participación. Les pedimos de favor contesten el Google Forms para que puedan registrar sus asistencias a nuestro evento y retroalimentación del mismo para su mejora. Ahora pasaré a las preguntas más relevantes que hicieron nuestros ponentes el día de hoy. Digo, nuestros asistentes. La primera es la siguiente. Te doy el micrófono a mi compañero. Muchas gracias, Perla. Primero que nada, nuestra primera pregunta sería, ¿cuándo considera usted que puede ocurrir lo que es llamado el nuevo choque? No sé qué sea el nuevo choque. Si supiera, con gusto trataría de adivinar una fecha, pero no sé a qué se referirán. La persona que nos haya hecho esta pregunta, si por favor pudiera aclarárnosla de nuevo en el link de las preguntas para poderle dar respuesta. La siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo considera que México logrará tener una estabilidad social y económica o si es que siquiera la logrará? No tengo idea, son preguntas esta es una pregunta muy complicada de responder. Lo que sí puedo decir es que el camino por el cual íbamos, que iba precisamente rumbo a generar esta estabilidad política y social, pues ya se descarriló y pues de momento hay que pensar en décadas, no sé cuántas, pero son décadas, no es un asunto que se vaya a resolver para mañana o para el año que entra. Vamos a tardar mucho tiempo en lograr tener una situación estable social y políticamente hablando. Muchas gracias. ¿Qué opina de los movimientos Sí por México y Frena? El movimiento que se llama Frena es un movimiento de reacción frente a López Obrador que creo que es muy parecido al de López Obrador. Es extremista, es populista, demagógico, con un líder bastante autoritario. Entonces, me parece que es elegir exactamente lo contrario, no es una buena idea. Parece que el movimiento Sí por México es una cosa un poquito más tranquila, más ordenada, con ciertas ideas más estructurales, pero no han planteado todavía bien estas ideas, las pusieron en términos muy abstractos. Vamos a ver conforme nos vayan dando más información si alrededor de estas ideas se va a ir construyendo una opción política para las elecciones, que es lo relevante para el próximo año. Muchas gracias. Proseguimos con nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a nuestro país a lograr avanzar? Lo primero y más importante es que aprovechen y estudien. Esto es muy importante, porque uno luego cree que necesita ya participar en la vida política o en la vida activa y se le olvida a uno estudiar y entonces ayuda a uno poco. La verdad es que un problema muy grave que tenemos en México es la escasez de capital humano. Hay poca gente calificada. Lo pueden ver hoy en el gobierno. No hay gente calificada en el gobierno. Prácticamente destruyeron lo que teníamos ahí de administración pública y ahora hay una gran cantidad de personas que no saben qué están haciendo ahí y por lo tanto no ayudan. Entonces necesitamos prepararnos muy bien. Esa es una primera chamba muy importante. Y si después de eso les queda tiempo, pues creo que pueden empezar a participar en esta lógica que decía yo. Hablamos de elecciones locales, hay que trabajar localmente. Es decir, hay que convencer a la gente cercana a ustedes de que necesitamos construir un contrapeso que ayude al presidente a gobernar mejor. Y este contrapeso debe estar orientado fundamentalmente a que México cuente con un verdadero Estado de Derecho. Entonces son las dos cosas que yo creo que hay que hacer. Primero, prepararse lo mejor posible. Segundo, participar en la construcción de un país con un verdadero Estado de Derecho. Entendido. ¿Qué es lo que define a un presidente como alguien popular? No hay una definición, salvo que la gente le crea. Es decir, la popularidad está asociada con cuánta gente cree en este presidente o presidenta, de manera pues que la popularidad no tiene una forma de definirse claramente. Hay presidentes populares que son personas muy cuidadosas, muy ordenadas, como es el caso de Angela Merkel. No es presidenta, es canciller, pero digamos es jefe de gobierno. Hay otras personas que son populares siendo pues totalmente
extrañas, como es el caso de nuestro presidente, muy ocurrente, sin ningún orden, sin ningún resultado, pero hay mucha gente todavía que lo quiere, le tiene afecto. Entonces no hay manera de decir con claridad, miren, si hacen esto van a ser populares, no hay. De hecho, hay un montón de empresas que se dedican a la consultoría en comunicación política, que precisamente lo que hacen es ayudar a un político a entender en ese momento, en esa circunstancia, cómo ser popular. Entonces no hay una receta para todos los casos. Proseguimos con, ¿México está en peligro de una crisis social como la de Venezuela? Bueno, lo de Venezuela no es crisis social, es una crisis económica muy profunda, extraordinaria, la peor crisis económica probablemente de la historia humana, quiero decir. Es decir, la destrucción es increíble, a lo mejor ustedes no lo saben, pero entre 1921 y el 2005, el país más rico de América Latina en todos esos 80 años fue Venezuela. Era el ingreso por habitante más alto de América Latina. Hoy es el más bajo, al nivel de Haití. Entonces, en 15 años pasaron de ser el país más rico de América Latina a ser el más pobre de América Latina. Esta es una destrucción impresionante. No he visto otro caso parecido. Voy a ponerme a estudiar para saber si esto es correcto o no, pero me parece que sí es una de las crisis más serias en la historia, y se debe fundamentalmente al control autoritario del gobierno, sostenido por un lado en grupos de venezolanos que los quieren porque a cambio reciben dinero, y en los servicios secretos cubanos. Es decir, el problema de Venezuela es que Cuba parasitó a Venezuela, invadieron el gobierno de Venezuela gracias a Hugo Chávez, controlan las Fuerzas Armadas, controlan el servicio secreto en Venezuela, y con base en esto han ido saqueando a Venezuela para que Cuba sobreviva. Ya se acabaron a Venezuela. Entonces no sé a dónde quieran ir ahora los cubanos a saquear, pero un candidato viable es este. El otro era Argentina, y Argentina ya está en crisis, entonces tampoco van a poder saquear allá, pues quedamos nosotros, ¿no? Entonces siempre es una posibilidad y hay que estar atento. Cuba tiene un servicio de inteligencia de primer mundo, otras cosas no le sirven, pero eso sí, es decir, espías, personas que se dedican a controlar otros lugares, entonces sí son un asunto relevante. Proseguimos con la pregunta de, viendo que hay un retorno a escoger líderes macho alfa, ¿qué efecto generaría el tener una mujer como líder? Bueno, lo que pueden ver hoy en el mundo es bien curioso. Los países gobernados en Occidente por mujeres son los que mejor les fue con el asunto de la pandemia y en materia económica. Entonces, creo que las mujeres gobernantes han funcionado muy bien ahorita, pero ahí hay un problema de causalidad. ¿Qué es lo que hace que funcione bien el país? Si que gobierne una mujer, o resulta que ese país ha logrado un nivel de desarrollo tan importante que pueden elegir mujeres sin ningún problema. A lo que me refiero es, no hay esta discusión que sí tenemos en México o en Estados Unidos de, ¿está México preparado para una mujer? Pues claro que está preparado, donde cualquier país estaría preparado. El asunto es la sociedad ha logrado un nivel de desarrollo tal que estas preguntas machistas desaparezcan. Cuando eso ocurre, me parece, la sociedad funciona mejor. Y esto es evidente en el caso de Alemania, de Nueva Zelanda, de varios de los países nórdicos, en donde hay mujeres gobernando y los países funcionan perfectamente. Pero para eso necesita uno resolver problemas de la sociedad que nosotros no hemos resuelto. Tan no hemos resuelto que por eso andamos eligiendo a estos personajes acá. Muchas gracias. ¿Cuál es su postura ante la cancelación de los fideicomisos? Ya la escribí en el periódico, la pueden ver ahí en mi columna en El Financiero, pero en esencia me parece una tontería muy grande. Este argumento de que los fideicomisos eran una fuente de corrupción es absurdo en lo general. Indudablemente hay fideicomisos donde debe haber corrupción, como lo hay en otras partes, pero esto no significa que todos sean fuente de corrupción. Y ahí teníamos cosas que necesitan estar fuera de la discusión presupuestal y de la operación diaria. Por ejemplo, los desastres naturales. Si tú tienes un desastre natural ahorita en noviembre o diciembre, necesitas que haya ayuda, no nada más noviembre y diciembre, sino enero, febrero, marzo. Si no hay fideicomiso
para volver a ejercer recursos en enero no se puede, porque el cambio de ejercicio presupuestal se lleva un ratote burocrático. Entonces, ¿qué va a ocurrir en desastres naturales? Que en enero no va a haber dinero. Lo van a empezar a cobrar hasta mediados de febrero y en enero pues a ver de qué viven los damnificados. Y lo mismo nos pasa con personas que necesitan medicamentos, para eso teníamos ahí un fideicomiso para gastos catastróficos. Y lo mismo pasa con todos los proyectos científicos que necesitan recursos que deben entregarse mes a mes y ahora no se van a entregar. Entonces, quitar los fideicomisos es una tontería administrativa, pero entiendo que el gobierno está saqueando todo lo que puede porque necesitan ese dinero para mantener sus programas sociales y ya no tienen dinero. El gobierno está sin dinero en este momento, ya saquearon todo. Entonces... Procedemos con lo que va a ser nuestra última pregunta. ¿Qué opina sobre la firma del convenio con la iniciativa privada por parte del Gobierno de México? ¿Es un buen primer paso hacia la recuperación económica? Sí, se debe referir a lo que se presentó el lunes de la semana pasada, los proyectos de reactivación. Estos en realidad se habían presentado en noviembre pasado, nada más que no habían podido incluir proyectos en el área de energía porque no se podían poner de acuerdo. La señora Nale, la secretaria de Energía, no quería ninguna intervención privada. Después de discutir todos estos meses, lograron 5 proyectos, en los cuales la iniciativa privada realmente no participa. Son proyectos del gobierno en donde la iniciativa privada puede participar a cambio de que el gobierno les pague, pero como el gobierno no va a pagar porque no tiene dinero, no van a hacer nada. Entonces, no es un primer paso para la reactivación. Si lo fuese, tampoco serviría de mucho porque es una cantidad muy pequeña de dinero, son 300,000 millones de pesos, que para una persona pues sí es mucha lana, pero para una economía de este tamaño no es nada. Esto es un problema que tenemos, no se da. La gente le encanta creer que México es pobre y gracias a que cree eso este gobierno, efectivamente puede convertir a México en un país pobre. Este no es un país pobre, este es la economía número 15 del mundo en dólares corrientes, la número 11 del mundo en dólares en paridad de poder adquisitivo. Pocos países más ricos que México y sin embargo estamos actuando como si fuésemos pobres. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ir haciendo pobres. Entonces, pues no fue un buen paso. En realidad estamos en problemas muy serios y yo insisto, la única forma de que esto se complique más es ayudar al presidente con un contrapeso de verdad. Ya la Corte ya no lo es, ya se hincó la Corte frente a ellos. El Banco de México es lo único que nos queda. Y pues necesitamos que la Cámara de Diputados sea un contrapeso lo más pronto posible. Si no lo logramos, prácticamente estaremos en camino de destrucción de este país. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos ampliamente por su disposición a trabajar con nosotros y es por eso que queremos representarle este reconocimiento. Bueno, se otorga el reconocimiento a usted. Firma los 4 directores de carrera de Campus Querétaro, Monterrey, León y San Luis Potosí. Muy bien. Me lo manda por correo, ¿no? Claro que sí. Eso.